Si hoy escucháis mi voz, no endurezcáis el corazón. Si hoy escucháis mi voz, no endurezcáis el corazón. Iniciemos este programa Testimonios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, como en el Salmo 94, nos estás pidiendo cada día que si en verdad escuchamos tu voz o queremos escucharte, que no endurezcamos el corazón, porque en un corazón duro hay resistencia a entrar en tu voluntad. En esta hora del día, te pido por Edith, que es nuestra invitada a este programa Testimonios. Tú que conoces su pasado y su presente. Tú que has diseñado para ella un proyecto perfecto, inspirado en tu amor, incondicional y fiel. Te pido que derrames sobre ella la fuerza, el fuego, la luz del Espíritu Santo. Venga en su ayuda para que siga perseverando en este camino de amor, en este camino de luz, en este camino de fe y de esperanza, porque en este camino tú estás. Ella lo ha experimentado, lo ha visto. Ese camino conduce hacia ti mismo. Concédele docilidad a tu Santo Espíritu. Pero también, Señor, te pedimos por cada uno de nosotros que vamos a recibir este regalo de su testimonio. Eres tú quien nos va a hablar a través de ella, quien nos va a invitar a seguirte, quien nos va a invitar a convertirnos, a volvernos hacia ti como el Hijo pródigo. Concédenos la gracia de ser sensibles a estas invitaciones, a estos llamados, porque así también nos muestras tu misericordia. No estás dispuesto a perdernos de una u otra forma. Sales a nuestro encuentro a través de los acontecimientos, de la palabra, de las personas, nuestros hermanos, conmociones externas e internas. Y no bajas la guardia. Quieres que nosotros entremos en tu voluntad, vivamos en ti. Gracias, Señor, por estas manifestaciones de tu amor incondicional y fiel también hacia nosotros. Dispón nuestros oídos, nuestros sentidos para recibir este evangelio hecho carne. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos da muchísimo gusto tener esta tarde aquí con nosotros a Edith. Edith, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Padre, gracias a Dios, gracias a usted por fijarse en mí y gracias a Dios por pensar en mí. Un poco nerviosa, pero aquí estoy, a la voluntad del Señor, que sea lo que Él diga y lo que Dios quiera. A mí me llama la atención la obra que Dios ha hecho en Edith. De verdad me llama muchísimo la atención y Dios me apena a través de ella, porque en ella veo aquello de que querer es poder. Cuando el amor, no hay obstáculo grande, todo obstáculo es posible de vencer. Ella ha querido servir al Señor. Y he escuchado muchas personas que quieren servir al Señor, pero porque se vino la lluvia, o porque se vino el viento, o porque el sol está muy fuerte, o porque nos llegó un invitado, o porque tuvimos pereza y lo dejamos para otra ocasión. Edith, junto con su esposo Manolo, vienen de una jurisdicción más allá de nuestra parroquia, y por la Graciano Sánchez, y vienen en estos tiempos de pandemia, no dejaron de venir una vez a la semana para ir a repartir las despensas, arriesgando su salud, etcétera. Pero eso no es nada.
ella no solamente tiene un enfermo, tiene 4 enfermos: su mamá, su papá, su hermana, su hermano, y tiene su familia, y tiene su esposo, y ella trabaja, y Dios le acomoda los tiempos, y como ella quiere, ella puede. Tiene una cruz muy pesada, pero ha ido a la fuente, y de ahí se está nutriendo, porque por sus propias fuerzas no podría hacerlo posible. En el nombre de mi Señor y de nuestra Madre de la Iglesia, Edith, muchísimas gracias por este testimonio tan grande, de verdad tan grande, porque Dios nos hace ver a través de usted que sí es posible, que el amor lo hace posible todo. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Gracias. Y pues Dios le bendiga por abrirme Amén. las puertas de aquí, de la Iglesia Santa Ana, por ponerlo en mi camino también a usted. El Señor lo puso en mi camino y yo le agradezco a Dios todo lo que usted nos ha dado, nos ha mostrado. Los brazos del Señor están en usted, porque así lo llegué a sentir en un momento de mi vida cuando estuve por acá. Edith ahora nos va a compartir su historia de salvación, de dónde viene, cómo fue su niñez, cómo fue la vida en los primeros años en su familia, cómo fue creciendo, y en ese proceso de crecimiento natural hubo algunos tramos en donde ella se perdió, pero el Señor le salió a buscar, y utilizando varios medios por fin la encontró. Ella se dejó encontrar por el Señor le llamó, entró en el camino, y en ese camino pues no ha sido fácil, ¿verdad? Pero no hay nada imposible para Dios, y ella nos va a compartir este hermoso testimonio de esta obra que Dios está haciendo en ella, y es una obra que aún no está concluida, ¿verdad? No está consumada, está en el proceso de la consumación. Entonces Edith nos va a compartir este hermoso testimonio. Adelante. Bueno, mi nombre es Edith Valenzuela Palma. Nací aquí en Veracruz. Mis padres se llaman Juan Valenzuela Rodríguez y mi mamá Yolanda Palma Alfonso. Tengo 2 hermanos. Somos 3 hijos. Yo soy la menor de mis 2 hermanos. Mi hermano mayor se llama Iván Valenzuela Palma y mi hermana Yolanda Valenzuela Palma. Yo nací aquí en Veracruz, soy la más chica. Mi hermano nació en Tlacotalpan, fue el primero. Allá mi mamá se casaron y allá mi papá y mi mamá vivieron un tiempo. Nació mi hermano allá. Mi hermano nació a los 7 meses. Se le adelantó a mi mamá ese parto. Y luego se enfermó ella, se vio muy delicada de salud, la tuvieron que internar. Mi hermano necesitaba incubadora. Al no tener recursos en ese entonces, mi papá ganaba muy poquito. Al no tener recursos, pues a él se le cerró el mundo y pues no pudo hacer nada para que mi hermano tuviera ese tratamiento de estar en incubadora un tiempo para poder desarrollarse bien su cerebro. Y bueno, como mi mamá estaba delicada de salud, pues no se le dijo nada. Esa historia me la contó mi madre hace unos años. Al no tomar la incubadora, bueno, pues se desarrolló pues, como un niño normal y todo, pero pasaban los meses, el año, y mi hermano pues no hablaba, no caminaba.
y mi mamá empezaba a ver los detalles de él, y bueno, ya mi papá ahí le tuvo que decir lo que había pasado, que no pudo darle incubadora porque no tenía dinero para hacer ese pago, y entonces pues se molestó mi madre mucho, pero bueno, pues mi hermano, ella lo llevó al médico, lo trajo acá a Veracruz, a médico para que tuviera atención y todo, pero pues se desarrolló así porque su cerebro no se logró desarrollar bien, y por eso él no podía, tenía 1 año, 2 años, y él gateaba en lugar de caminar, y no podía hablar bien, no se le entendía. Pues así se vinieron a vivir acá a Veracruz por todas esas necesidades médicas. Pues aquí vivieron, compraron una casita y humilde o pobre, se puede decir, de madera, vivían. Nace mi hermana, se embaraza mi mamá nuevamente, nace mi hermana. Antes de ese embarazo de mi hermana, ella tuvo, me dijo, 2 embarazos que no se le lograron. Los perdió. Y luego se embaraza de mi hermana. A los 2 años de mi hermano se embaraza ella. Mi hermana igualmente, su embarazo es de 7 meses. Entonces, pues ella otra vez está en parto, se alivia, una niña, bien, sana, todo, de bajo peso pero sana. Y pues así vivieron. Mi papá tenía una panadería, hacían pan, una panadería sencilla, chiquita, hacían pan, y pues tenían 1 o 2 empleados trabajadores para que repartieran el pan por ahí por la colonia y donde vivían, y así más o menos se mantenía. Mi mamá manejaba esa labor en casa de la panadería, mi papá se iba a trabajar, y pues entre esos 2 pues ahí se ayudaban. ¿Qué pasa? Que a los 5 años que mi hermana tiene, es una niña muy sana, muy despierta, muy inquieta y traviesa. Eso me cuenta mi mamá. Entonces a los 5 años ella le vino una fiebre muy, muy fuerte. Estoy temblando porque estoy recordando todo lo que ella me contó y todo lo que ella pues vivió antes que yo naciera. Entonces, mi hermana le viene una fiebre muy fuerte, tan fuerte, más de 40, que ella empieza a convulsionarse con esa fiebre tan fuerte. A mi mamá no saber qué pasa, qué hacer, pues al no controlarle la fiebre la lleva al médico, la llevó a la Cruz Roja. Y bueno, desde ahí, a partir de ahí, ella le vinieron esas convulsiones. El doctor le dijo que era meningitis, lo que a ella le había dado, a mi hermana. Y a partir de ahí ella empezó a padecer esa enfermedad de ataques epilépticos, o epilepsia como le llaman ahora. Entonces, esa fiebre tan grande lo que ocasionó es que a ella pues se le coció un poquito parte de su cerebro, de ese calor tan fuerte interno. Entonces, pues a partir de ahí mi hermana ya no pudo hacer su vida normal, se puede decir. A partir de ahí ella caminaba todo muy bien, su niñez pues empezó a hacer con dificultades porque ella tenía que usar ciertos aparatos para poder hacer su vida como cualquier niño normal. Sí, esa crisis o epilepsia que le daba a ella era a veces ocasionada por mucha emoción. Ella, si la niña estaba contenta de algo o emocionada o alguna tristeza o algún enojo que ella vivió en esa niñez, se le reflejaba que le daba la crisis. Quiere decir que se desmayaba, se caía donde estuviera parada o sentada, y ahí temblaba, brincaba su cuerpo, se convulsionaba. Y pasaban unos minutos en ese lapso y pues tenía uno que tenerla, si se cayó, pues revisarla, que no se golpeara, no se rompiera nada, y acostarla. Y si no, bueno, pues esperar que se le pasara esa crisis, era lo que mi mamá hacía. Y ya se le pasaba, ya volvía ella a hacer su vida normal. Entonces,
tuvieron que, el médico les pidió que tenía mi hermana que usar un casco como los de béisbol, creo, como los cascos de fútbol americano. Tenía que usar un casco porque cuando ella se cayera, no se rompiera la cabeza. Tenía ese casco algo aquí, como un plástico, que igualmente le ayudaba para que si se caía de frente no se rompiera la ceja o algo así. Entonces, pues ella tuvo que hacer su vida con ese aparato, con ese casco. También algunas rodilleras se le pusieron unos plásticos aquí para que pues no se rompiera, porque la caída de ella era así, de golpe, duro. O sea, no era de que me desmayo lentamente, no, era duro. Entonces, pues así fue la vida de Yolita. Así le decimos a mi hermana, se llama Yolanda, como mi mamá. Así fue su vida, su niñez. Pasan 4 años. Mi mamá se vuelve a embarazar. Antes de embarazarse, ella ya estaba muy preocupada porque sus 2 hijos pues habían nacido con prematuros. Entonces fue a ver a un médico aquí mismo a Veracruz y el doctor la revisó, un ginecólogo la revisó y le dijo que ella tenía su matriz, que qué le había pasado en su infancia de ella, porque ella tenía su matriz caída, tenía un problema en su matriz. Entonces mis hermanos nacieron fuera de la matriz, se formaron fuera de la matriz, por eso es que ellos no lograron cumplir los 9 meses en el vientre de mi mamá. Y entonces el doctor le dijo a ella, tenemos que operarle su matriz para que si usted quiere seguir teniendo hijos, pues ya no tenga ningún problema. Entonces, pues ella se atendió, la operaron y a partir de ahí el doctor le dijo, señora, usted puede tener los hijos que usted quiera, está muy bien, ya usted puede embarazarse. Y bueno, pues se embaraza mi mamá y ahí es a donde viene Edith. Se embaraza mi mamá y pues pasa su embarazo con un poco de problemas porque empieza a fallarle a ella otras situaciones, enfermedades, que la vesícula, que no sé qué otra aparato, órgano de aquí, del estómago se le dañó y bueno, con complicaciones. Ella llevó el embarazo a los 9 meses, gracias a Dios, y pues ya se va a atender, tuvo que ser operada porque dice el doctor que yo venía muy grande, entonces ella no iba a poder tenerlo en parto normal. Entonces pues le hicieron cesárea y pues dice que yo nací de 4 kilos, una niña grande, gorda, y morenita, gordita y bueno, pues todo bien, gracias a Dios. Y de ahí a ella al poquito tiempo se enfermó de pues la vesícula y todo y la tuvieron que sacar. Entonces se da de cuenta que ella tuvo su herida de la cesárea y arriba de la cesárea la herida de la vesícula, o sea, tenía una herida casi como partida desde aquí del pecho para abajo, todo. Entonces, pero bueno, pues yo crecí en esa familia. Mi infancia fue bonita, a la vez triste, a la vez pues con muchos problemas y muchas situaciones, a la vez un poco pues no aislada de mi mamá, pero sí con poca atención de ella hacia mí, porque mis hermanos estaban primero, porque mis hermanos estaban enfermos. Iván no hablaba bien, Iván se le entiende su manera de hablar, bueno, se le entendemos nosotros en casa, ¿no? Pero ya otras personas le tiene uno que decir, ¿qué dice? Hay algunas cosas que las dice claras, hay otras que no, pero bueno, entonces ella siempre se dedicó al cuidado de ellos, a la atención de ellos, a llevarlos al médico, a que llevaran una terapia para Iván, que hablara un poco mejor, que se pudiera desempeñar él solo, a Yolita pues también, porque pues ellos no podían ir a la escuela normal, porque pues por su enfermedad no podían, entonces los llevó a una escuela
los llevaba a una escuela de lento aprendizaje, que en ese entonces estaba en la universidad, en la Colón, que ahorita es el bachillerato ahí por Díaz Mirón. Ahí los llevaba ella y ellos tomaban era como una guardería. Entraban en la mañana, salían en la tarde y les daban un refrigerio y bueno, los ayudaban a que ellos desempeñaran una actividad y se pudieran valer un poco por sí solos. Y así fue. Y yo crecí, bueno, pues una niña, pues como toda, ¿no? Una niña que quiere jugar, que quiere correr, que quiere salir a la calle a jugar con sus amiguitos, sus primos, su familia. Alrededor de mi casa vivían mucha familia de mi papá, primos. Entonces, antes que otra cosa, se me olvidó mencionar que mis hermanos necesitaban una atención médica fuerte, principalmente Yolita necesitaba vivir en un lugar que estuviera más fresco. Aquí Veracruz es pues una tierra muy calurosa, entonces eso afectaba a ella en su epilepsia porque le daban más seguido las crisis. Entonces, ¿qué pasa? Le dice el médico, si es mejor que ustedes se puedan ir a vivir a otro lado más frío, no sé, a México, pues qué bueno sería. Se movieron en eso ella y mi papá fue a buscar trabajo a México. Primero se adelantó él y se fue a buscar a la aventura, a meter solicitudes a varios lados, hasta que gracias a Dios encontró en un trabajo que era transportar vehículos nuevos a diferentes estados de la República, traslado automotriz de la Chevrolet. Y gracias a Dios encontró. Cuando ya encontró un cuartito donde poder vivir, le habló a mi mamá y nos fuimos, yo chiquita, nos fuimos, yo allá hice segundo año de primaria. Entonces, pues nos fuimos a México, aquí la casa pues se quedó cerrada y pues mi abuelo la cuidaba, el papá de mi papá, entonces porque vivía cerquita. Nos fuimos a México y pues allá ella encontró trabajo en una cosa de hacer costuras, porque ella sabía coser, sastrería, algo de hacer de costuras. Y a mis hermanos los metió también allá a una escuela, le digo, como de lento aprendizaje. Allá iban ellos, en el horario que ellos iban a la escuela, ella trabajaba. A mí me metió a la escuela y yo iba ahí, pues por la colonia donde vivíamos, a la escuela. Vivíamos en una vecindad, en un cuarto que no tenía ventanas, que nada más era la puerta del vecindario y hacia la calle era una cortina de esas de negocios. Pues nunca la abríamos porque pues era abrirla desde el piso y pues todo se veía y todo. Entonces pues la puerta era la única ventilación. Ahí vivimos apretaditos, era un cuarto grande donde ahí teníamos con divisiones. Mi mamá dividía salita, comedorcito, las camas ahí juntitas y el bañito adentro. Y pues ahí vivimos pues unos añitos. A mí ella me encargaba con una, en ese entonces era una señora, una viejita, no muy grande, pero me encargaba con ella. La señora, mi mamá me pasaba a dejar a la escuela y ya la señora me recogía y yo me quedaba con ella en lo que mi mamá llegaba con mis hermanos de trabajar, y ya la señora me daba de comer ahí, pues esperando. Como era vecindario, yo jugaba ahí en el patiecito adentro, entonces pues no había problema, no me salía yo a la calle. Pero después, cuando ya me cambió de escuela, a donde iban unas primas que vivían allá en México en una zona habitacional, entonces ahí pues ella me tuvo que dejar porque ya no me podía ir a buscar y recoger porque estaba retirado. Me dejaba encargada con una tía y toda la semana yo vivía allá, y ya sábados, el viernes ella me pasaba a buscar y ya sábado y su domingo yo me lo pasaba con mi mamá. Entonces pues como les digo, yo tuve muy poca apapacho de mi mamá, porque su vida fue así de ella, trabajar para mis hermanos y que mis hermanos tuvieran lo necesario. Ayudó siempre a mi papá. Ella no era de que se quedaba en casa a que mi papá trajera el dinero para la comida, no, ella ayudaba a mi papá porque obviamente no alcanzaba el sueldito que mi papá tenía. Entonces así se pasó su vida. Y bueno, un tiempo, unos años en México, juntó mi papá dinero y mi mamá
para poder regresarnos a Veracruz, porque ese era su sueño de ellos, volver a Veracruz. Ya el médico le había dicho a mi mamá que mi hermana podía estar acá o allá, pero que con tratamiento médico ella podía ir controlando su epilepsia a que no le diera tan seguido. Y bueno, con los aparatos que usaba, el casco y eso, pues se juntó dinero, vendieron la casita que teníamos acá y nos fuimos a vivir a otra en la misma colonia, pero un poco más grande, y un terrenito que un tío vendía, y ahí se construyó una casita de madera nuevamente, porque éramos muy humildes o muy pobres. Y pues nos venimos a Veracruz. Yo emocionadísima, porque yo en México pues vivía prácticamente encerrada, emocionada porque yo tenía mucha familia en esa colonia, y entonces pues yo estaba contenta porque yo venía a la playa. Para mí la playa era algo hermoso, entonces yo venía a la playa a jugar y todo, era una aventura para mí venirme de allá. Entonces nos venimos. Ese cambio a mí me afectó en la escuela, y bueno, yo aquí volví a repetir año en la primaria, tercero. Y ya, pues, aquí mis hermanos volvieron a entrar a esa escuela que les comenté, de la Colón. Ahí iban a ellos a esa escuela. Yo de chica, que yo ya empecé a crecer y todo, y a tener amigos en la escuela y mi familia, a mí me afectaba mucho. Y lo digo con vergüenza, me afectaba mucho que mis hermanos estaban enfermos. En ese entonces, yo no pues conocí a Dios, mi mamá no tenía tiempo de hablarme de Dios, no tenía tiempo de llevarnos a lo mejor a la iglesia, a lo mejor sí íbamos, no recuerdo bien, pero a lo mejor de vez en cuando, en alguna misa de alguien, de algún cumpleaños, no sé. Entonces, yo no conocía del Señor nada. Entonces, pues, vivimos aquí, y yo pues me apenaba un poco con la enfermedad de mis hermanos. Antes la gente, no sé, ahora ya no tanto, pero antes la gente veía a mis hermanos en la calle cuando caminábamos, salíamos con mi papá y mi mamá y ellos, y se les quedaban mirando, y luego los veían feos, o los reían y se reían, y a mí eso me daba mucho enojo, y me enojaba y me entristecía, y entonces pues yo me avergonzaba de ellos. Lo digo ahorita así porque ahora me avergüenzo de decirlo, porque me da pena, la verdad, pero eso me pasó en ese entonces, en mi infancia. ¿Qué pasa? Que yo cuando iba a la escuela, pues en la escuela te preguntan, ¿no? ¿Y tu familia? ¿Y cuántos hermanos tienes? Y esto, y cómo se llaman. Yo no llevaba a mis amigos a la casa, porque me daba pena que mis hermanos los vieran que eran enfermos. Platicaban amigas, no, que mi hermano estudia aquí, estudia allá. Yo no podía decir que mis hermanos estudiaban aquí o allá y que eran mayores que yo, porque no era así, porque mis hermanos estaban enfermos. Entonces, para mí eso me afectó mucho, me pegaba mucho en ese entonces. Y llegué al grado de decir que yo no tenía hermanos. Llegué a ese grado de ocultarlos. Entonces, me daba vergüenza. En ese entonces, pues, yo lo veía tan normal. Crecí, me hice adolescente. Mi papá en ese trayecto de mi infancia me fue enfocando, conforme fui creciendo, me fue enfocando que yo el día de mañana yo tenía que ver por mis hermanos, que yo el día de mañana no tenía que dejarlos solos. Ellos, si les pasaba algo a mi papá o a mi mamá, pues yo me tenía que hacer cargo de mis hermanos, nadie más que yo. Entonces eso fue cayendo para mí fue viniéndose para mí, hacia mí como una responsabilidad que me estaban dando, que yo no la quería aceptar, que yo decía, es que yo, ¿por qué? Y bueno, empezó la etapa de la adolescencia, el noviazgo. Mi papá era muy celoso, como era su única hija, se puede decir, pues bien sana, a lo mejor orgulloso quizá de mí, no sé. Entonces,
él me decía, no es que tú no puedes tener novio, tú no vas a tener novio, y así me andaba cuidando y todo, y cuidadito, y le decía a mi mamá que ella tenga novio. Yo no sé qué temía él, pero pues yo tuve que tener novio a escondidas de mi papá. A mi mamá yo hablaba con ella, con mi mamá siempre sí fue, pues ahora sí que mi confidente. Yo con ella hablaba, yo con ella me desahogaba. Yo llegué un momento de mi vida a sentirle a mi papá un rencor, porque aparte que él era un poco duro de carácter con todos, inclusive con mis hermanos enfermos era duro de carácter. Y a veces yo me metía en las discusiones de mi mamá con él, cuando regañaba o reprendía a mis hermanos, a Iván ha sido muy hablantín, le gusta mucho hablar y hablar y platicar, y aunque no se le entienda a él, le gusta hablar. Entonces mi papá siempre andaba callándolo, y ya, Iván, cállate, Iván, y le gritaba feo, y entonces a mí a veces eso me daba coraje, aún con mi papá, que era mi papá, me daba coraje. Entonces era raro, ¿verdad? O sea, yo decía, me avergüenzo de mis hermanos, pero a la vez también me dolía que los lastimaran o que les hicieran algo. O sea, era rara, no sé. Entonces, yo empecé a tener novios a escondidas, y mi mamá, yo le decía, mamá, es que no puede ser, o sea, que yo tenga que mi papá me diga que no tenga yo novio. O sea, en mi adolescencia yo decía, yo como toda prima o amigas, que yo veía que tenían novio y al tiempo se casaban, y yo quiero esa vida. Yo quiero casarme, yo quiero tener hijos, yo quiero trabajar. O sea, ¿por qué mi papá me está dando esta responsabilidad a mí? Yo no quiero eso. Y mi mamá me decía, no, hija, tú no le hagas caso a tu papá en eso. Tú haz tu vida, sí, ten novio, tú te puedes casar, puedes tener hijos, tú olvídate, tú no te preocupes. Esto es mío, esto es mi carga. Tú haz tu vida normal, tú no tienes culpa de nada. Eso me decía ella. Y bueno, yo le creía, en eso yo le creía, y estudié mi primaria, secundaria la estudié en una escuela de trabajadores, porque pues como reprobé, ya no podía yo entrar por la edad a una secundaria normal, me metí a una secundaria de trabajadores, así le decían, y terminé mi secundaria e inicié el bachillerato. Y pues no lo terminé porque empecé a ver la necesidad del dinero. Empecé a ver que mis papás no me podían comprar algunas cosas que a mí se me antojaban, o yo quería ropa o algo, zapatos. Veía yo que mis primas estrenaban, mis amigas, y yo no podía, porque pues ellos, sus gastos primero eran mis hermanos y las necesidades de la casa, y entonces yo no me podía dar, se puede decir, esos lujos. Yo tuve que, entonces me empecé a mover para ver si podía yo trabajar de algo, y se me hizo fácil dejar el bachillerato. Dije, me voy a meter a estudiar una carrera de secretaria, para entrar a trabajar de secretaria, para saber hacer algo. Me metí a un curso, mi mamá me ayudaba, ella me decía, sí, métete al curso, o sea, ella me apoyaba. Después, pues tampoco terminé el curso de la secretariado, y en eso se abre de entrar a la Universidad Veracruzana a enfermería. Entonces, mi mamá me enfocaba mucho, métete a enfermería, métete a estudiar, y ahí, hasta que, bueno, pues entré a enfermería. Y ya una vez ahí en enfermería, pues hice el primer semestre, el segundo semestre, el tercer semestre ya no pude subir porque reprobé materias. Pues me descuidé en todo, o sea, me descuidé, no me preocupé por seguir estudiando, y no me fijé en los esfuerzos que mis padres hacían por mí, porque si yo cambiaba una escuela u otra, ellos me lo aceptaban. O sea, lo que no podían hacer con mis hermanos, ellos lo hacían conmigo, aunque no me exigían, pues así que te voy a castigar porque reprobaste o algo así, ¿no? Entonces mi papá siempre se la pasó viajando, porque pues siguió trabajando en México, aún cuando nos venimos, él siguió trabajando en México, entregando carros a diferentes lados de la República. Venía los fines de semana y así. Y cuando venía, pues eran pocos ratos de estar feliz, sino eran cosas de discusión, de pleito, de
no sales a la calle y así, ¿no? Entonces, para mí cuando mi papá venía no era felicidad, era de que, ya llegó mi papá. Y bueno, me pasaba yo más tranquilo y feliz cuando nada más estaba yo con mi mamá y mis hermanos. Y bueno, mi hermana se le salía a mi mamá de la casa y ya la encontraban con la vecina, o ya venía alguien a decirle, Yolita ya se cayó, Yola, y ya tenía que salir mi mamá corriendo a buscar a Yolita a ver dónde se había caído, o ya se la traían y ya se había rajado la ceja. Entonces, todas esas cosas, pues a mí me dolía que mi hermana se lastimara y se cayera, me dolía cuando yo la veía que se caía y le salía sangre, yo enseguida corría yo a le voltearla, cuando ella se caía boca abajo yo corría a voltearla rápido a ver qué se había roto. Y entonces cuando ya le veía yo la sangre, lo que hacía yo rápido con mis manos, mis dedos, le apretaba la herida, le cerraba para que yo no le siguiera saliendo sangre, y mi mamá buscaba un trapo, una camiseta, lo que fuera, y le poníamos ahí. Ya salía mi mamá corriendo al seguro, ahí al de Díaz Mirón, corriendo a que le cosieran, a ver qué le hacían, y ya al rato venía Yolita con mi mamá ya cosida, 3, 4 puntos, 5, no sé, los que fueran, porque ella se quitaba el casco, ya después ya no quería usar el casco para nada. Entonces empezó a ser muy rebelde y a querer hacer lo que ella decía, ella lo hacía, y desobedecer a mi mamá, o sea, ella quería hacer su vida como una niña normal. Entonces tenía uno que andar atrás de ella. A mí a veces eso me hacía enojar porque yo peleaba con ella, porque ella hablaba bien. Y yo le decía, no te salgas, o sea, yo peleaba con ella, ¿para qué te sales si te vas a caer? Y ella se enojaba conmigo, se me ponía al tú por tú, y entonces, pues me molestaba. Aún con su enfermedad, ella comprendía que no debía de salirse, pero le valía. Y eso eran los pleitos que mi papá con mi mamá tenían, porque se caía Yolita y le decía a mi papá, es que se cayó por tu culpa, es que fue tu culpa, porque tú no la cuidas. Pero mi mamá, ¿qué podía hacer? No podía andarla con ella en la calle cada donde se saliera. Llegaron ocasiones en que ella se ponía tan rebelde que mi mamá le cerraba la puerta con llave, con seguro, lo que sea, y ella se ponía como histérica, a gritar, a pelear, a insultar, y a veces mi mamá tenía que amarrarla a una mueble, a una pata de la cama, para que Yolita no se saliera a la calle, porque le gustaba mucho andar en la vecindad, y a veces lejos. Entonces mi mamá tenía que andar ahí atrás, si yo no estaba, que iba yo a la escuela, y ella tenía que andar buscando a mi hermana. Y luego mi mamá siempre toda su vida fue como les digo, de trabajar en casa. Como no podía ya trabajar a la calle, puso una tiendita en la casa de abarrotes, ahí vendía pollo picado, llegamos a tener pollo en granja, entonces llegamos a tener pollo de granja, así de que teníamos en el patio, mi papá hizo como una jaula grande para tener pollos de cría, así, y después venderlos como las pollerías, que vas a entregar pollos a las pollerías, así ya destajado, muerto. Y yo aprendí a todo eso, yo aprendí a matar un pollo, a torcerle el pescuezo, a desplumarlo, a destajarlo, todo. O sea, en ningún momento creo dejé a mi mamá sola en esa labor, en trabajar en la casa. Siempre me vi a ayudarla porque, pues no sé, me nacía el que yo tenía que ayudarla, eso me nacía, yo lo quería hacer, no era de que ella me mandara, ve a ayudarme, o niña, deja de jugar y ven, no, o sea, yo me nacía ir a limpiar la casa, a lavar la ropa de todos, o sea, yo me esforzaba en eso porque siempre tuve las ganas de ayudarla. Y llegó a vender taquitos, puesto de tacos, lo puso afuera, pollos asados, o sea, de todo eso, pues ahí estaba Edith, ayudándole, echándole la mano. A veces yo quería salir los domingos con mi novio o con los amigos, y a veces no iba, a veces sí. A veces le decía, dame permiso, y voy, y ya me daba permiso, y ya se quedaba ya un rato en el negocio, y ya yo venía, pero bueno. En todo ese trayecto yo no conocía al Señor. Lo empecé a conocer ya de adolescente, de 18 años, creo 17. Empecé a quererme unir al grupo de la iglesia cercana a la casa,
a ir misa, y pues yo oía el coro de la iglesia y yo decía, ay, yo quiero estar ahí en el coro, me gustaría cantar las alabanzas tan bonitas, y me metí, viví un retiro ahí, una convivencia se llamaba, encuentro juvenil, pero pues todavía como que no me llegaba, yo creo, mi momento, no lo sé. Conocí a Manolo, ya lo conocía porque era mi vecino, pero pues no me llevaba con él. Y bueno, mi papá no lo aceptaba, por ende, y más porque era de ahí, de la colonia. Entonces, pues teníamos que andar escondidas. Y aún así, cuando él venía, buscaba el modo de andarme acosando o ver si me iba a espiar o algo, a ver dónde andaba yo. Y en algunos momentos sí me cayó. Una prima me dijo, allá viene mi tío. Y creo que traía un cuchillo, no sé qué traía, porque mi papá estaba mal, vaya. Su necedad de él era que yo no me casara, no sé, pero bueno, ya yo tenía que salirme de donde yo estaba con él, ahí por el seguro, y buscar otras calles y ya regresarme a la casa por otro lado, porque él nos andaba siguiendo o espiando. Llegó un momento en que, pues para que él pudiera llegar a mi casa, yo no lo llevaba a mi casa, porque yo era la que iba a casa de él, yo era la que iba a ver al novio, en lugar de que él no me viniera a ver a mí, por mi papá no podía. Entonces, cuando ya empezamos a formalizar nuestro noviazgo, tuvieron que venir unos hermanos de mi papá, mis tíos, a hablar con él y decirle, pues ya tienes que dejar que la muchacha ya tiene edad, ya tiene mucho tiempo de novio, ya no tienes que oponerte, es su vida y ella tiene que casarse, tener hijos, tener familia, o sea, tú no te puedes oponer a eso, o sea, ella tiene que hacer su vida. Y bueno, lo hicieron entender y aceptó el Señor, y fue mi Manolo y fue mi suegro, y me estuvieron presentes mis tíos por cualquier cosa que se presentara, y gracias a Dios no se presentó nada, aceptó, no muy a gusto, no muy conforme, pero lo aceptó. Nos casamos. Ay, para mí fue lo más hermoso. Por él empecé yo más a conocer al Señor, por él, porque su familia de él era de ir mucho a la misa, a la iglesia, su mamá, su papá, y él en su adolescencia pues a lo mejor no le gustaba mucho, pero por su papá y por su mamá él iba, entonces yo iba con él. Así empecé, me gustaba, la verdad me gustaba ir a misa con él y todo. Ahí vivimos un retiro con un ministro muy lindo, que también ahí nos pegó el Señor, muy hermoso. Ahí empecé a sentir la grandeza y el amor de Dios en mi vida. Empecé a sentir que el Señor me amaba, que alguien me cuidaba, que alguien estaba conmigo en todos los momentos de mi vida. Empecé a sentir ahí que aún que yo fuera como era, de guardarle rencor a mi papá y enojo, el Señor me amaba. Entonces, en ese noviazgo, después de esa convivencia, sentimos que el Señor quería utilizarnos para algo. Él y yo empezamos a sentir esa necesidad de hacer algo por el Señor, de ayudarlo, y formamos un grupo de jóvenes, amistades y familias, de ir a visitar a asilos, ir a visitar a niños de orfanatorios y estar un ratito con ellos, a la Cruz Roja, donde tienen un asilo, con las madres de Calcuta, misioneras de la caridad, y empezamos así con el grupito, íbamos, no les llevábamos cosas porque no teníamos, ¿no? Pues ahora sí que estudiábamos algunos, otros trabajaban, pero íbamos y les dábamos el tiempo, les dábamos su tiempo a ellos, lo que podíamos atendíamos a los viejitos, o lo que nos indicaran las madres o las monjitas de ahí de las misioneras de la caridad o de la casa hogar, nos dijeran, no, pues hagan esto, el otro con ellos, y ahí estábamos. Nos gustaba muchísimo hacer esa labor, nos gustaba, nos encantaba, nos sentíamos útiles, no sé, algo hermoso. Llegamos en la casa hogar del DIF, nos pidieron que si podíamos llevarnos una Navidad
cada quien un niño a su casa para que ese niño o niña pasara una Navidad en familia, porque ellos se la pasaban ahí encerrados. Entonces, pues hicimos esa labor, muchos nos llevamos una niña, yo me llevé una niña, él se llevó un niño con su mamá, yo con la mía, y así muchos, hasta que esos niños nos tomaron mucho cariño. Hasta la fecha ahorita veo a la niña, que ya no es una niña, ya es una mamá, ya es abuela, y me sigue visitando, me dice tía, y me dice que ella pues no se olvida de mí, porque en los momentos más difíciles de su vida ahí estábamos y le dimos el cariño. Entonces nos dice a los 2 tíos, y bueno, del otro niño que Manolo se llevó, pues ya no supimos de él, no sé qué fue de su vida, se fue con sus papás, creo, la verdad no sé. Muchos niños adoptaron también ahí, de algunas amistades que iban con nosotros a vivir, a hacer ese servicio, adoptaron una niña, un niño, pero pues fue algo hermoso. Nos casamos, llegó el momento y nos casamos. Yo tenía miedo para mí era algo feliz, pero tenía miedo a la vez, porque un poco de miedo, porque yo decía, si yo voy a tener hijos, Dios mío, y si mis hijos cómo vayan a nacer. Entonces yo empecé a hablar con mi mamá cómo fue, ahí fue donde me contó toda su vida de ella. Mi mamá fue una hija adoptada, mi mamá no, vivió su niñez con su mamá y su papá, porque mi mamá la adoptaron. Yo crecí con mi abuela adoptiva, y bueno, le dieron a mi mamá una enseñanza, una educación, una casa, y pues eso también se le agradece a Dios. Entonces ella tampoco la desamparó el Señor nunca. Y bueno, nos casamos, y mi mamá me platicó la vida de mis hermanos cómo fue. No, hija, tú no vas a tener esa enfermedad, tus hijos van a nacer bien, porque lo mío no fue de nacimiento, fue otro problema. Bueno, aún así fui a un ginecólogo y me trataron, me dieron tratamiento, no sé, vitaminas, para que en el momento en que yo me embarazara, pues mi cuerpo estuviera sano, ¿no? Para esas criaturas. Y así fue. Y pues me embarazo, bendito Dios, de una muchacha, una niña preciosa. Para mí fue un regalo de Dios. Yo le agradecía al Señor todo lo que porque yo decía, yo me quería casar, y bueno, me casé, me lo concedió el Señor, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y pues mi hija nació hermosa, muy, muy querida por los dos, y al año y medio, yo dije, yo me embarazo a los 2 años, que nazca, que vuelva yo a tener otro hijo, que mi hija esté más grandecita, pero no fue así. Por cosa de Dios, yo me vuelvo a embarazar. Y cuando mi niña tenía año y medio de nacida, mis hijos nacieron. Tuve 2 gemelitos. Tuve 2 niños hermosos. A los 5 meses me enteré que eran 2. Yo embarazada, a los 5 meses que me hicieron el ultrasonido, ahí me dijo el doctor, están muy bien sus bebés, dice, están latiéndole muy bien sus corazones. Y nos quedamos él y yo. ¿Cómo? ¿No es un bebé, doctor? No, señora, ¿no le dijeron que usted va a tener 2? Dios mío, una emoción tan grande que no las creíamos ni él ni yo. Y Manolo con la niña cargando, y una sonrisa pero de nervios que él tenía por lo que nos había dicho el doctor. Y bueno, yo no cabía, para mí todavía como que no era realidad eso. Y pasa que bueno, pues sí, ya nos entregan el ultrasonido, sí señora, aquí están, mire, este es uno, este es otro, no sabemos qué son, niña o niño, no se dejan ver, pero van muy bien, y empezaron a darme tratamiento bien, vitaminas y todo, para que el embarazo se fuera a dar a su plenitud como debe de ser, y pues que las criaturas nacieran bien, con buen peso y todo, ¿no? Y que pues que yo también aguantara. Y bendito Dios, así fue. Tuve 2 niños preciosos, de buen peso, y hace, pues ya eran 3, así.
Y pues fue pesado. Gracias a Dios Manolo tuvo un buen trabajo, el Señor lo bendijo. Yo creo de la labor tan grande, no creo, así fue, de la labor tan grande que hacíamos de servirle al Señor, el Señor lo bendijo con un buen trabajo bien, gracias a Dios. No nos quejábamos porque mis hijos estaban bien, tenía una señora que me ayudaba a atenderlos a los 3 y pues mi mamá podía, ella todavía en ese entonces estaba fuerte, podía con la salud y la vida de mis 2 hermanos enfermos. Aún así yo iba del diario, yo estaba con ella del diario ayudándola y todo. En ese lapso de mi matrimonio, yo me aislé un poco del Señor, o nos aislamos los 2 del Señor, cuando mis hijos estaban chicos. Porque le ponía uno el pretexto de que los niños están chiquitos, yo donde los llevo no puedo, él trabajando toda hasta la tarde, entonces no había tiempo para ir a ver al Señor a la misa. A veces iba yo sola y mis hijos, bájate niños, no corras, no esto, el otro. Entonces yo no escuchaba ni la misa ni entendía nada porque yo nada más iba a cuidar niños. Entonces pues por ende dejé de ir sola. Yo le decía a él, acompáñame, él, no, yo no puedo, vete tú. Y dije, no, pues yo sola con los 2 niños no iba. Y así pasó. En ese lapso de mi vida que yo me abrí y obviamente él también, pasó me pasó una desgracia, se puede decir, en ese entonces. Me pasó un sufrimiento muy grande que yo sentí que me enterraron una espada en el corazón. Para mí fue algo tan fuerte, tan grande, tan increíble de creerlo, porque yo decía, esto yo no lo estoy viviendo, no soy yo, no me está pasando a mí, y sí, pero me estaba pasando. Viví una infidelidad de mi esposo, que yo creía que jamás nunca él me iba a ser infiel, porque yo, pues para mí él tenía una familia perfecta, para mí yo era una, pues a lo mejor una gran mamá, me esforzaba por mis hijos, por su cuidado, por su alimentación, porque tuviera él su ropa limpia, o sea, la comida, todo sea mi casa limpia, o sea, para mí yo me entregué a mi familia completamente. Entonces, y yo confiaba muchísimo en él, yo creía mucho en él, yo le creí que nunca me iba a ser infiel, que nunca me iba a fallar en nada, y pues triste fue mi cuadro que sí me falló, y pues me di cuenta de una manera pues así, que no sé, algo inesperado, que ni él mismo pensó que yo me iba a dar cuenta, pero me di. Y eso fue mi dolor tan grande. Fue una espada enterrada muy dura. Sufrí mucho. Tan sufrí mucho que me enterré en vida. Sentí que me enterré en vida. Me enterré en vida. Se me fue todo abajo. Todo. Mi vida, mis hijos, mi familia, hablo de mis padres y mis hermanos. Todo. No me importaba nada. No quería vivir. No quería nada, me derrumbé, me fui al piso, al fango, no sé, me caí y no me quería levantar. No me quería levantar, yo quería seguir ahí, en ese sufrimiento, en ese dolor y que no lo podía yo creer. Y pues fueron pleitos, gritos, vete de la casa, problemas que mis hijos lo vivieron, porque eso pasó cuando mis hijos, mi hija tenía 9, 10 años, mis hijos 7, porque se llevan 1 año y medio más o menos ahí. Entonces, pues mis hijos estaban chicos y yo empecé a entregarme para no sentir tanto dolor en ese entonces, empecé a tomar. Y me compraba una cerveza y me mareaba y lloraba ahí en mi borrachera, lloraba, sufría, ¿por qué? Y es que ¿por qué? Y me botaba al piso y le reclamaba yo a Dios, le reclamaba, ¿por qué me había pasado eso a mí? ¿Por qué? Si yo sentía que yo no había sido una mala esposa, una mala mamá, ¿por qué? ¿Por qué para mí eso fue como un castigo? Y yo decía, pero ¿por qué? Me lo merezco, yo me lo merezco. Entonces, fue un dolor tan grande que yo no quería vivir.
Y pues me fui, dejé de comer, me pasé varios días sin comer y beber. El dinero que me daba él para la comida lo agarraba a veces yo una parte para que nada más comieran mis hijos. Ahí les, o sea, como animalitos, ahí les dejaba. Me salía yo a la calle a andar y llegaba yo tarde. O sea, mi vida se perdió. Pero siempre en el sufrimiento, en el dolor. Era caminar y caminar como si no encontrara yo a dónde iba yo. Y llorar, y aunque me veía la gente llorar, decir, esta loca, ¿qué trae? Pero pues yo así andaba, hasta que llegaba yo a mi casa tarde, noche, a seguir tomando o a dormir. Él se iba a trabajar y regresaba y no había comida. Y así, no sé, pasé un tiempo así, hasta que dije, no puedo seguir así. Empecé a buscar ayuda, yo misma, no sé, empecé a acercarme al Señor. Empecé a hablar, me fui a confesar, le conté mi historia al Padre y así empecé a acercarme al Señor por inercia o porque el Señor me empezó a jalar, a quererme rescatar de donde yo estaba. No quería que yo estuviera ahí. Y bueno, fui a una iglesia, fui a otra y en todas me confesaba y en todas el Padre me hablaba, me decía y así, y no, hija, y levántate y sigue y perdona y así hasta que yo me renegaba a perdonar. Porque en esa infidelidad pues hubo 2 criaturas, entonces para mí era un celo tremendo en ese entonces que mis hijos no nada más eran sus hijos de él, sino no tenía más. Entonces fue un dolor muy fuerte, la verdad, y pues ahora puedo decir, después de eso él vivió un retiro, su hermana Reina lo invitó a vivir un retiro de jornada. Y yo entre que sí lo perdoné y no lo perdoné, pues ahí estábamos, discutíamos, ratos bien, ratos mal, pero él dijo, me voy a ir a vivir un retiro porque pues él también se sintió aislado del Señor, se sintió que ya no quería al Señor él, por pues todo el sufrimiento que también yo le estaba dando, ¿verdad? Yo le estaba dando mal vida. Y bueno, conocimos, él vivió el retiro y me dijo, esto fue algo maravilloso, me pidió perdón. Y me dijo, tienes que vivirlo para que tú puedas ser feliz, también tienes que vivirlo. Y bueno, no me rehusé, le dije, sí, lo voy a ir a vivir, porque vi su arrepentimiento de él tan grande, que dije, sí, lo voy a vivir. ¿Qué hay ahí? No sé, pero lo viví. Y fue algo maravilloso, fue algo hermoso. Ahí yo sentí que el Señor me tomó, me cargó, me levantó, y me dijo, yo estoy contigo en todo momento, siempre he estado contigo, nunca te he dejado sola. Y eso pues me dio mucha alegría, mucha felicidad. Empecé a sentir el amor de Dios en mi vida, empecé a ver sus bendiciones. Ahora puedo decir que el Señor me rescató a través de vivir mi jornada con Él. Mi encuentro con Él fue maravilloso. Y tanto me gustó, tanto me alegré que aquí estoy. Aquí estoy, el Señor me ha pedido que venga yo a decirles que Él es maravilloso, que Él es grande, Él es hermoso, Él es divino. Él es todo amor y Él sana, cura, levanta. Él no me dio la vida, me devolvió la felicidad, la alegría en mí, la confianza en mí, la confianza en Él. Me sentí amada yo misma porque yo no me amaba. Yo me sentía una porquería y Él me levantó y me dijo, tú eres mi hija amada, la niña de mis ojos. Le doy gracias a Dios, le doy gracias desde que viví jornada.
Yo he visto todas las bendiciones, ahora entiendo toda mi vida que fue a lo mejor en ese entonces un sufrimiento. Entiendo que la mano del Señor ahí siempre estuvo conmigo, con mi madre, con mis hermanos, hasta con mi papá, porque mi papá llegó a padecer muchas situaciones peligrosas en sus carreteras. Cuando él entregaba carros, lo asaltaron, le pusieron una pistola aquí y él le aclamó a Dios en ese entonces que no le quitaran la vida porque él tenía 2 hijos enfermos. Le pidió a esos hombres que lo dejaran con vida. Y entonces la mano del Señor siempre estuvo en nosotros. Yo no la veía en ese entonces. Ahora puedo decir que mi Señor nunca me dejó sola. Ante las cosas que me han pasado, ante las cosas que he vivido, los sufrimientos, los dolores, todo, Él siempre está conmigo. Ahorita mis hermanos ya son unos adultos. Iván tiene 60 y Olita tiene 58. Yo tengo 55. No, 50 mi hermana 59, perdón, y yo 55. Y ya son unas personas adultas enfermas que ya no puede mi hermana caminar. Yo la ayudo a ella a bañarla, la acuesto, la levanto, le cambio pañal porque ella usa pañal, ya no camina. Hay que darle de comer en la boca porque ya su cuerpo de tanto medicamento que es como droga ya le dejó su cuerpo duro, tieso. Iván camina, pero agarrándose a veces, pierde a veces el equilibrio, no se cae, pero ahí a él lo baña mi mamá a veces, lo ayuda a bañarse porque él a veces se deja jabón donde quiera. Le ponemos pañal en la noche para dormir porque él también ya usa pañal. Mi papá tiene 89 años y ya también es un viejito que tampoco ya casi camina, está en cama, hay que ayudarlo a caminar y pues más bien se mueve en silla de ruedas. Y pues también hay que bañarlo, hay que darle de comer, porque también ya su cuerpo de él, como ya está grande y él padece ese como reumatismo, ya está rígido su cuerpo, hay que ayudarlo a todo, como un niño. Y mi madre, pues ahorita tiene ella 85 años y ella también es una persona adulta ya. Ella camina con una andadera porque ella de tanto atender a mi hermana se lastimó, se tuvo desgaste de discos de la columna, la operaron hace muchos años. En esa operación también estaba la mano del Señor, porque cuando ella la estaban operando me dijeron que iba a ser una operación muy peligrosa, que a lo mejor no iba a poder caminar y en ese entonces ella operándose y yo afuera pidiéndole al Señor que no la dejaran inválida, que ella pudiera caminar, que su operación saliera bien. Y el Señor me lo concedió porque salió bien. Mi madre, gracias a Dios, no tiene una molestia de su columna. Y salió bien, pudo caminar. Entonces, amo a mi mamá. Valoro todo su esfuerzo que ha hecho por mis hermanos, por nosotros, por todos, la ayuda que le ha dado a mi padre. Y ahí está mi viejita, todavía haciendo su labor con sus hijos. La verdad es una guerrera y es una bendecida por el Señor. Yo antes renegaba, ahora no reniego, ahora digo con orgullo. Tengo 2 hermanos con discapacidad y los amo, porque siento la necesidad de ayudarlos. A veces estoy en mi casa y digo, ay Dios mío, tengo que ir a acostar a Yolita, ya de estar bien orinada, ay tengo que ir a bañarla. A veces digo, sí me canso a veces porque mi cruz es pesada, la cruz de mi madre es pesada. Y cuando me canso sí le digo al Señor, por favor, dame fuerzas mi Señor, ayúdame, dame fortaleza, no me sueltes de tu mano porque yo sola no puedo hacer las cosas. Si tú no estás conmigo, yo no puedo. Y el Señor me escucha. Yo sé que Él me escucha y me ayuda. Siempre me levanta cuando yo empiezo a sentir que me caigo con mi cruz, como cuando Jesús se caía y venía el cirineo y lo levantaban.
Ahorita Él es mi cirineo, Él me levanta cada vez que yo me caigo con mi cruz pesada. Ahorita puedo decir también que el Señor me ha bendecido tanto. Yo le pedía que mis padres vivieran juntitos cerca de mi casa o en mi casa, porque el trasladarme cada vez mañana, tarde y noche a su casa, a veces venía a las 12 de la noche y ya venía yo de regreso ya de acostarlos y de ayudar a mi mamá en sus labores, y ya venía yo a acostarme a las 12, 1 de la noche, y para mí era muy pesado todo eso, cansada, mi cuerpo ya era cansado, aunque yo quería seguir ayudando, ya mi cuerpo no me daba a veces. Entonces yo le pedía mucho a Dios. Junto a mi casa había una casa que no la vivía nadie, el Señor se fue de ahí a comprar a vivir a otro lado y dejó su casa ahí, y siempre cerrada, y entonces yo me ponía en el balcón de mi casa y veía yo la casa de allá, el techo, y decía yo, ay Señor, qué feliz fuera yo si tú me concedieras que mis padres vinieran a vivir aquí, que don Nacho nos rentara la casa y ellos se vinieran para acá. Qué feliz sería yo, Señor, por favor. Y me lo concedió, hermanos, me lo concedió al poco tiempo, porque no fue así, todo es al tiempo que Él dice, no es cuando queremos, pero yo se lo seguía pidiendo, hasta que gracias a Dios, pues nos atrevimos a ir a hablar con don Nacho, y nos dijo sí, le rentó la casa, claro, con gusto, y no la rentó, y ahí están mis padres juntito a mi casa, y ahí puedo ayudar a mi mamá cada rato, y estoy con ella, y ahí, y si no yo nada más yo, mis hijos, mi esposo, le doy gracias a Dios que Él también me ayuda en esa labor tan grande, está conmigo en todo momento. Yo he perdonado, yo me he liberado, he sanado mi corazón, he dejado el odio, el rencor, todo eso lo he alejado de mi vida, porque yo amo a Cristo y quiero seguir viviendo en Cristo. Y bueno, yo les invito a todos, perdón, pero también está muy larga mi historia. También le pedía yo al Señor que yo quería trabajar, porque mi padre tiene una pensión, y en esa pensión le dan unos vales de despensa para mis hermanos, pero si mi padre fallece, mis hermanos ya no reciben esa despensa, esos vales. Entonces pues iba a ser la economía iba a afectarles mucho. Entonces yo le pedía mucho al Señor, ay Señor, ayúdame por favor, yo quisiera entrar a trabajar donde mi papá trabajaba. Ahí quedó su lugar, porque él trabajó en el ayuntamiento muchos años y ahí se jubiló, y pues estaba en un sindicato, y bueno, yo nunca entré por decidiosa, porque según yo no lo necesitaba, pero pues me fijo en la necesidad de ellos, y dije, Señor, ayúdame, yo quiero entrar a trabajar ahí, necesito trabajar, y no tanto por mí, sino por ellos, Señor, porque yo tengo que ayudarlos. Tú sabes los gastos que hay de pañales y de ropa, y no de ropa, de pañales, de sus alimentos de ellos, tú sabes, Señor. Y tanto le pedía yo a Dios, y tanto le pedía yo, que llegó el momento en que sí fui y pedí el trabajo, y bendito Dios, me lo dieron. Ahora puedo decir, estoy trabajando, como dijo el Padre, ayudo a mis padres, estoy con mi familia, trabajo, y para todo el Señor me da tiempo, para todo me da tiempo. Sí, no les digo, a veces acabo un poco agotada, cansada, pero satisfecha de haber hecho algo por los demás, en este caso por mi familia, satisfecha, contenta de servirle al Señor, a alguien, porque yo sé que de esa manera yo a Él le pago todo lo que Él ha hecho por mí y por ellos, todo, o sea, no termino de pagarle, porque me ha dado tanto. Hoy por eso les digo a ustedes que si necesitan ayuda, no recurran a otro lado, no recurran a un médico, no recurran a una bruja, no recurran a la hechicería, a las cartas, no recurran a nada, recurran a Cristo, recurran al Señor, vayan. Yo voy al Santísimo y me le voto a mi Señor, y no lo digo por presunción, lo digo con humildad, lo digo con amor. Y lo digo para que todo aquel que necesite ayuda de Dios lo haga.
lo busque, se le entregue, se derrumbe ante Él, le cuente su problema, su situación, y el Señor va a buscar el modo. El Señor pone ángeles en el camino, en la vida de uno, para que te ayuden. Él lo hace todo, y confíen en Él. Ahora me siento fortalecida por mi Señor, me siento amada, me siento querida, me siento que le soy útil. Cuando me canso y sí, me derrumbo, me apeno ante Él, me avergüenzo y le digo: perdóname, Señor, perdóname, pero ayúdame, por favor, no me dejes sola, porque yo sin ti no soy nada. Los invito a que se tomen de la mano de Cristo, porque Jesús está vivo, y en verdad está vivo. Confíen en Él y créanle a Él. Les invito a que se arrimen al Señor, a que se acerquen. Jamás, nunca los va a defraudar. Gracias por todo y por todos. De verdad, gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque tu amor está por encima de nuestras fallas. Gracias porque has hecho de nuestra hermana Edith luz del mundo y sal de la tierra. Que no le falte las gracias que ella necesita en el día a día para responderte a ese amor fiel e incondicional que le tienes. Edith, finalmente, ¿usted qué le dice a nuestros hermanos y hermanas? ¿Vale la pena seguir a Jesucristo? Claro que vale la pena. Es lo mejor que puede hacer cualquier persona. Es lo mejor. Seguir al Señor es llenarse de la salvación, del amor, de la gracia, de toda su misericordia que Él tiene por nosotros. Es el mejor camino. Si alguien te dijera que no vale la pena, o que vas a entrar en ese camino y que no te vas a encontrar con la cruz, te está mintiendo. Ese camino, a pesar de que es un seguimiento detrás de nuestro Señor, vamos cargando con nuestra cruz. Dice el Señor en el Evangelio: cualquiera de ustedes que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces son tres condiciones: primero negarnos a nosotros mismos, después tomar la cruz y seguirlo. Y tomar la cruz es morir a nosotros mismos, para que Él viva en nosotros, para que Él se manifieste a través de nosotros. Entonces hay que morir a nosotros mismos, y morir a nuestros caprichos, ¿verdad? Morir a ese hombre viejo que tiende a los vicios, al chisme, a todo aquello que no agrada a Dios. Entonces es muy importante que hagas tuya esta invitación, porque el Señor también a ti, como a Edith, como a mí, también a ti te está invitando a que vengas detrás de Él. Vale la pena, por supuesto. Y bueno, hermanos, vamos a concluir con este momento, ¿verdad? Damos gracias a Dios por este gran regalo, y les voy a dar la bendición. Antes quiero invitarlos, porque este próximo miércoles 1 de diciembre tenemos un bingo a favor del seguro sacerdotal. Es el último bingo para terminar de pagar el seguro sacerdotal. Dios les multiplique en abundancia y les asista en sus necesidades materiales y espirituales. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y nos vemos el próximo viernes.